A continuación, desde Argentina, Juan Vallistreri. Buenas noches, paz a todos. Qué hermoso tiempo que hemos vivido recién, qué tiempo de ministración tan rico, tan espiritual. Agradecido al doctor Segui por este tiempo y por Gisela. Todos aprendemos de Gisela, que es un instrumento tan precioso en todo este tiempo para nosotros también. Siempre recuerdo a Gisela con mucho, a la pastora, con mucho amor por todo en la labor que hace, que no es fácil, ¿verdad? Y qué compromiso y qué bien y qué espiritual que es poder tener estas gracias funcionando. Bueno, mi primer punto iba a comenzar para hablar sobre el vigor del entrenamiento, pero no competiré con el cedro, porque no hay mucho que agregar sobre el vigor, pero mi tema en esta noche, tratando de avanzar en lo que habíamos y creemos que por el Espíritu hablado con el apóstol Yasser, era hablar acerca de dónde aprendieron quienes nos enseñaron y de dónde aprenden los que nos enseñan. ¿Usted nunca se preguntó quién le enseña a quién le enseña? Y seguramente, como lo dijimos ayer, todas estas palabras irán encontrando con el paso de los días un lugar en nuestro espíritu, y el Señor armará en nuestros corazones, construirá algo que va a exceder nuestra capacidad humana de entender, pero que por el Espíritu vamos a poder entenderlo. ¿De dónde aprendieron quienes nos enseñaron? Y como quiero respetar absolutamente el tiempo por la hora y por el momento del día en el que estamos, quisiera que tomemos algunas notas y que esta noche también se convierta, como dijimos ayer a la mañana, en comida para llevar. Oímos y luego terminamos de comer y de asimilar, porque nuestro espíritu tiene esa capacidad. Dios, cuando diseñó al hombre, lo diseñó para que tenga un maestro. Dios diseñó al hombre para que el hombre tenga un maestro. Cuando nosotros oímos y leemos la palabra maestro en las Escrituras, rápidamente nuestra mente piensa en la forma escolar en la que fuimos improntados desde nuestra niñez. Y cuando nos hablan de maestro, es inevitable pensar en una persona que nos está hablando y que todos pertenecemos a un aula a donde se nos enseña, y alguien que sabe más que yo, entonces me va a enseñar. Y yo no estoy diciendo que eso, que es esto, no funcione, pero el diseño original de Dios es que no hay mejor maestro para el hombre que la naturaleza que porta. La naturaleza que portamos es el mayor ministerio de enseñanza que el hombre tiene. El primer maestro que nosotros tenemos, aún en lo biológico, es
la naturaleza que tenemos. Los niños no van a una escuela para aprender a caminar. Las cosas más trascendentes de la vida no se nos enseña de manera escolar, sino que están en nuestra vida por naturaleza. Los niños aprenden a caminar porque comienzan a tener entendimiento de cómo los demás caminan y comienzan a imitar por causa de naturaleza. No es imitación por causa de imitar, es una imitación por naturaleza. Los niños dicen, papá tiene 2 piernas, mamá tiene 2 piernas, van de un lado para otro, se miran ellos y ellos aprenden a caminar. Aquellas cosas que nos van a conducir durante toda nuestra vida no las aprendemos pedagógicamente en un aula, las aprendemos por la naturaleza que portamos. Por lo tanto, anótelo por favor, el maestro por excelencia del ser humano es su propia naturaleza. Por eso era clave que el hombre comiera del árbol de la vida. Era clave que el hombre comiera y se alimentara con aquella naturaleza. Y estoy hablando en términos en el que se pueda entender, porque aunque ese árbol fue quitado del huerto, ese árbol volvió. Y cuando él dijo, yo soy el árbol, yo soy ese árbol, el árbol de la vida, yo soy la vid verdadera. El Señor ha puesto nuevamente y está poniendo en esta generación a encontrar los maestros que nos deben de enseñar. Y el primer maestro que nosotros tenemos en nuestra vida es la naturaleza que portamos. Por lo tanto, recién se dijo algo muy fuerte: si alguien no tiene hambre por la palabra, no es salvo. Eso es contundente. Si alguien no tiene hambre, o está de ayuno, o está muerto. No hay muchas opciones. Entonces yo creo que estamos teniendo algunas definiciones por el Espíritu que no están extraídas solo de un diccionario, sino que están siendo permitidas por el Espíritu, que podamos verla con la luz de Dios. Cuando hablamos de enseñanzas apostólicas, no estamos hablando de un nuevo vocabulario. Nosotros no creemos que lo apostólico sea una manera diferente de decir lo mismo que antes. Usted sabe que está frente a un maestro apostólico o alguien que está enseñando la vida apostólica, porque no es alguien que le está transfiriendo información externa a su espíritu, sino que la enseñanza viva y apostólica es el llamado que Dios hace a través de ciertos y determinados miembros del cuerpo de Cristo a llamar a la naturaleza que portas a la superficie y a la expresión. Cuando usted quiere saber cuándo usted está expuesto a una falsa enseñanza, es una lista de cosas que usted tiene que hacer conductualmente. Y aunque la naturaleza del Señor en nuestras vidas va a afectar nuestra conducta de manera contundente, el cambio de conducta no es la primera evidencia de que nosotros hemos nacido de nuevo. Es una expresión. Por lo tanto, Dios ha puesto en nuestra vida y Él nos ha participado de su naturaleza, y eso es algo más que un versículo bíblico. El Señor, cuando nos participó de su naturaleza, incorporó en nuestras vidas
un maestro. Dios se asegura que Él enseña por naturaleza. Y toda la creación, recién se nos habló del cedro. Nosotros venimos y hemos aprendido del cedro, pero el cedro nunca fue a la escuela. Yo quiero decirle en esta noche, mis amados hermanos, que toda la información espiritual que usted y yo necesitamos para consumar la obra de Dios en la tierra, a usted le ha sido dada en la persona de Cristo, en la nueva naturaleza en la que nosotros hemos participado. Por lo tanto, si usted quiere saber cuál es la enseñanza, de dónde aprendieron los apóstoles, Pablo decía, porque yo recibí del Señor. Y eso sí, uno no puede llegar a un entendimiento de esa palabra, porque así enseñaba el apóstol Pablo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y comenzó a relatar de manera exacta lo que había sucedido sin que él estuviera. Por lo tanto, la exactitud de nuestra fe y de nuestro aprender en Dios comienza teniendo un entendimiento desde nuestra naturaleza. Las únicas personas o lo único creado que tiene que ir a una escuela es el ser humano. Y eso muestra el deterioro. ¿Por qué la Biblia nos llama que estábamos muertos? Porque perdimos la total y capacidad absoluta hasta de naturaleza humana, poder aprender y conducirnos en la vida. Es por eso que cuando un ser humano no ha experimentado la vida de Dios, puede tener comportamientos tan irracionales que ni los animales harían lo que un ser humano puede hacer sin la naturaleza de Dios. Por eso cada vez que nos referimos a los animales tenemos que tener cuidado. La razón por la cual usted no va a encontrar una escuela para perros ni para animar gatos que perdieron al ratón porque están en depresión y tiene que ir al psicólogo. La razón por la cual usted no va a ver a ningún animal yendo a una escuela a trabajar es que la enseñanza de su propia actividad está en su naturaleza. Y los hijos de Dios tenemos nuestro primer maestro. Nuestro primer maestro es la naturaleza de Cristo que está en nosotros. ¿De dónde aprendieron lo que nos enseñaron? Es por eso que cuando a veces decimos, ¿por qué estoy enseñando y parece que nadie me estuviese entendiendo? Es que la iglesia del Señor no está diseñada como las escuelas primarias, secundarias o universitarias. La iglesia está diseñada para que pueda ser instruida, edificada y enseñada por la misma vida y naturaleza que porta. Por lo tanto, si el que habla no aprendió primero desde la naturaleza que porta, por más que las palabras sean exquisitas, maravillosas, a veces temerarias, no producirán, porque Dios determinó que sea la naturaleza que portamos aquello que nos enseñará. El Señor está trayendo a la luz a esta generación. Y cuando Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, no es una alegoría.
No es una forma de decir algo. No es una manera impactante de llenar un versículo. Es una realidad de la naturaleza de Dios impartida en nuestras vidas. Cuando hemos experimentado el nuevo nacimiento, comenzamos y a temprana edad tenemos que a la nueva generación de hijos que están siendo añadidos a la iglesia, poder improntarlos a que, así como se nos habló de la identidad, que también retomemos la conciencia de nuestra naturaleza. Que no sea comparable, porque si hemos de tener gente con hambre en nuestras reuniones, no será como venir a una escuela secular. Nosotros no venimos a enseñar aquí como si esto se tratara de una lección. Nosotros lo que hacemos por la vida del Espíritu es sencillamente sacar a luz aquello que ya está escrito en nuestra naturaleza que hemos recibido de Dios. Usted viene y yo vengo a estos ámbitos no para ser enseñado como un maestro griego tiene discípulos. No venimos a ser enseñados desde una teoría bíblica o evangélica o corriente religiosa que va cambiando con el tiempo. Nosotros venimos a reunirnos para quienes nos sirven en el Señor nos ayuden a recobrar la memoria que nosotros perdimos por causa de la muerte. Y cuando el Señor dice, y cuando la palabra nos enseña de que tenemos la mente de Cristo, esa expresión incluye que usted, por haber nacido de nuevo, usted tiene las memorias de Dios dentro de su espíritu. Voy a repetir eso. La mente de Cristo incluye sus memorias. Usted no está aquí para recordar solo lo que la Biblia dice. Usted y yo estamos aquí para recordar toda la porción necesaria de lo que usted ha recibido en la nueva naturaleza, porque aunque usted no se acuerde, los maestros bíblicos y apostólicos no están para direccionar una doctrina, están para sacar a flote la información que ya está grabada en tu corazón. Quiero que aplauda al Señor en esta preciosa noche. Usted no está aquí para ser enseñado externamente. Usted está aquí para recobrar la memoria. Vamos, dígalo y expréselo. No va a ser largo esta parte. Usted y yo estamos aquí para recobrar la memoria. Cuando Pablo dijo que fuimos crucificados con Cristo, ese no es un versículo bíblico. Eso no es una doctrina. Lo que Pablo dice, ustedes no se acuerdan, pero ustedes estaban en Cristo. El problema de ustedes no es doctrina, el problema de ustedes es memoria. No hay tal doctrina de crucificado estoy en Cristo. No es una doctrina. Es una realidad que está incorporada en la mente de Cristo. La Biblia dice que fuimos sepultados con Cristo. Fue tan traumático que Dios no ha querido hasta hoy que usted recobre la memoria
pero usted ya tiene la madurez. Usted ya estuvo 3 días sepultado, nada más que por un asunto de seguridad psicológica, usted ha sido guardado. Hasta que alcancemos la medida de la madurez, de tener la medida de la madurez de un hijo. No todos los niños están aptos a temprana edad para oír que han sido adoptados. Pero conforme vamos madurando, no podemos guardar información porque nos convertimos en mentirosos. Por lo tanto, hasta hoy, muchos de nosotros creíamos por doctrina que habíamos muerto en Cristo, que habíamos sido sepultados en Cristo, como si eso fuera algo que yo tengo que recordar en qué parte de la Biblia está. Tú no estás aquí para recordarte en qué parte de la Biblia dice que tú fuiste sepultado. Tú estás aquí para que te recuerdes por el Espíritu que sí tú estabas en Cristo cuando Él estaba en la cruz. No es alegórico. Usted no se acuerda, pero usted estaba en Adán cuando él comió de lo que no debió comer. El problema es que usted se hace el amnésico. No sé. Ahí estoy para recordárselo, pero solo salga rápido de allí, porque usted ya no está allí. Usted no está aquí para recordar sus memorias. Yo recuerdo que en la iglesia donde yo nací, gran parte de la reunión se basaba en los benditos testimonios de los hermanos. Y esto que parece inocente, no es tan inocente, porque toda una generación fue afectada. Y para mal gusto, como pasaba donde yo estaba algunas veces, había gente que hacían pasar siempre al mismo. Y había como una especie de lista de quién tenía el peor testimonio. Es decir, y el pastor iba aumentando la apuesta. No, yo antes de conocer al Señor me fumaba 20 etiquetas de cigarrillos, pero Dios me libró. Al otro domingo había que encontrar a uno que fumó 30. Y la gloria de Dios estaba basada en la memoria de lo que habíamos hecho cuando estábamos muertos. Y no le digo nada si estuvo con 500 mujeres. En una de nuestras reuniones en Córdoba, un hermano se levantó y ya como ya no había quien levantara la apuesta del testimonio, dijo: porque yo antes de conocer al Señor andaba con muchas mujeres del barrio. Y se ve que nadie se conmovió. Le dijo: ¿no me creen? Pregúntenle a la hermana, a la hermana, a la hermana y a la hermana. Yo no usaría este púlpito para inventar una fábula. Eso lo viví yo, lo vi todo. Claro, cuando el Señor quiso traer a nuestra generación la vida apostólica, no estábamos entrenados, porque la vida apostólica no se trataba de exaltar al humanismo transformado. Lo apostólico no se trata de que usted se acuerde de los pecados que usted cometió. La vida apostólica se trata de que la mente de Cristo sea activada en usted y que usted se acuerde no de lo que era en Adán, sino de lo que siempre ha sido en Cristo. Porque yo recibí del Señor, ¿cómo? En sus memorias. Amén. Me recuerdo que en los primeros años de pastores teníamos que hacer una lista porque a los hermanos les encantaba dar testimonio. Los escuchábamos hablados, cantados, poetizados. Gracias a Dios que hoy el fundamento de la iglesia no es de donde usted salió del mundo,
sino de donde usted salió desde la eternidad. Es cuestión de hacer memoria. Y no se ponga así, porque no es con fuerzas. Cuando Dios alumbra nuestro entendimiento, Él activa nuestra memoria en Él. Y nos comienza a venir información progresiva, espiritual, no para que usted reciba una enseñanza externa, sino para sacar, llevar a luz, expresar, no algo que le van a enseñar como conducta, sino que las memorias de Dios están metidas en el tejido de nuestra naturaleza. Y cuando hablamos de entrenamiento, no estamos hablando de entrenar a un hombre de naturaleza caída, sino que estamos hablando de entrenar y de sacar a luz por memoria las características de la vida de Dios en Cristo que nos ha sido dada en nuestra naturaleza. Esto lo podemos ver claramente en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando comenzó su ministerio, él contaba su historia de cómo se había convertido en Damasco. Muchas veces contó la historia. Se ve que Pablo, cuando comenzó su ministerio, tenía muy presente cuando él se cayó del caballo. Fue una conversión traumatizante. ¿Cuántos de ustedes se cayeron de un caballo bajo una luz y se convirtieron? No es muy común. O sea, tienes la historia justa para grabar un CD, hacer una canción y escribir un libro. Yo le puedo sugerir a Pablo varios títulos: El caballo y yo, La tarde en el que me caí, Cómo me caí y sobreviví. Una saga. Yo no estoy interpretando a Pablo, estoy leyendo las escrituras con cierta atención. Pablo tenía una progresión en su memoria espiritual. Él comenzó recordando que él se había caído de un caballo. Pero conforme la vida espiritual fue en él aumentando, él llegó a decir que él fue llamado no en el caballo, sino que fue llamado del vientre de su madre. Dígale que está a su lado, es cuestión de memoria. Pero cuando recobró el 100% de la memoria, él dijo que había sido llamado no en Damasco, no en el vientre de su madre, sino desde antes de la fundación del mundo. Señores, esa es nuestra ancla, ese es nuestro entendimiento, ese es nuestro fundamento. Que usted recobre memoria y no que adopte dogmas. El evangelio duele cuando no es parte de nuestra naturaleza. Hágase el gato usted y trate de subirse a una pared a ver hasta dónde llega. ¿Cómo usted cómo no vamos a vivir en una sociedad frustrada, fracasada y deprimida si el hombre está haciendo aquello para lo que no fue diseñado? O sea, no hace falta ser así muy profundo. Pones a un gato en una reposera y le dices: ponte así, cruza las piernas y disfruta sin moverte de cómo pasan los ratones delante de ti. Y usted va a decir: ese gato es desobediente. Vio el gato, adiós reposera, adiós cruce. ¿Por qué? Porque usted le está pidiendo al gato que el gato haga algo para lo que no está diseñado. La religión es experta en imponerte cosas para lo que usted no fue diseñado. Usted no fue diseñado para ser buena gente. Usted no fue diseñado para ser un buen pastor. Usted no fue diseñado para ser un buen creyente. Usted no fue diseñado para cumplir las expectativas. Va a vivir en una palabra que yo no creo. Creo que le inventaron. Yo no creo en el fracaso como un término objetivo.
Creo que sencillamente no estamos listos para hacer aquello que me están diciendo que haga. El propósito eterno de Dios no se cumplirá con una mentalidad de aula, sino con una mentalidad de memoria, reconociendo nuestra amnesia como causa del pecado. El pecado produjo amnesia en el hombre. Aquella comida que nunca se comió y que nunca debió comerse, produjo en el hombre amnesia y activó una memoria natural que no ha servido para nada en la vida del hombre. Por lo tanto, usted y yo podemos hacer a esta altura del mensaje, cuando solo quedan unos minutos, una pequeña evaluación donde está comenzando nuestra historia. ¿Somos nosotros de los que nos vivimos recordando el día que me convertí? ¿Somos de los que basamos e ilustramos nuestros mensajes de cómo yo era cuando no conocía al Señor? ¿O estamos enseñando aquello que estamos recobrando memoria de lo que era antes de que el mundo fuese? La naturaleza que portamos es la naturaleza que aprendemos, es la que enseñamos y es la que nos dará ventaja en esta generación. Porque la razón por la cual la iglesia, por todo lo que se dijo recién, está siendo y será aquello para lo que Dios lo diseñó, no será con creyentes espectaculares e impuestos por los hombres. Señores, ha llegado el tiempo de los hijos con memoria. Haced esto en memoria de mí. No quiero entrar en ejemplos porque no tengo el tiempo, pero tenemos muchos asuntos que resolver de la impronta de cómo se nos enseñó el Evangelio. Ahora bien, cuando nosotros basamos la enseñanza, que es un aspecto, no podemos tocar todo, un aspecto de donde aprendían los que nos enseñaron. ¿Por qué la palabra escrita ha trascendido en el tiempo? ¿Por qué? Porque ellos tenían como fuente de enseñanza su propia naturaleza, sabiendo que en la naturaleza que Pedro dice que fuimos participados, no es una cosa así, oh, qué lindo. No, esa naturaleza tenía incorporada información. Una planta de rosa no necesita que usted le enseñe todos los días a dar rosa. Su fruto está en su información. El fruto, sí hace falta plantarla, sí hace falta cuidarla, sí hace falta enderezarla. Ahora que me he puesto en esta onda de cuando tengo un tiempo planto una planta, es como que he recobrado ahora un contacto con la naturaleza. Es maravilloso salir. ¿Por qué me gusta ir a donde están las plantas? Porque allí no tienes que enseñar. No tienes que decir, oh Padre. Porque no sé de dónde hemos sacado nosotros, ¿no? Oh Padre. ¿Nunca se preguntaron eso? Oh Padre. Es como una cosa que es global. Oh Padre. No nos alcanza Padre, es oh Padre. No, las plantas allí están. Y el Señor no habló del trigo y de la cizaña como un asunto nada más que de pedagógico. Estaba diciendo que son naturalezas y que debemos de hasta convivir con ciertas naturalezas. Pero ¿cuál es el problema? Como se nos dijo, si nuestra identidad no está basada en un versículo, nuestra identidad está basada en el aprendizaje de nuestra naturaleza. Es por eso que necesitamos ser entrenados. ¿Entrenados en qué? En las memorias eternas en las que vamos recordando. Y ese era el punto de conclusión al que quiero llegar en el Espíritu, y espero, y gracias por este semejante estado de expectación que tienen en su espíritu, porque no da ganas de terminar. Les agradezco mucho por la demanda que ustedes tienen en el Espíritu. Señores, ¿por qué necesitamos ser entrenados?
Porque la naturaleza espiritual tiene comportamientos muy paralelos con el biológico, porque a ambos los diseñó Dios. Dios, cuando nos da vida y nos dio vida bajo algunos principios eternos. La vida no es acumulable. Usted no puede decir, por ejemplo, hoy dormiré, porque el próximo domingo trabajo y no voy a tener tiempo. Usted no puede acumular sueño, o no puede acumular dormir, porque usted no fue diseñado con acumuladores para siempre. Usted no puede decir, hoy voy a comer porque el mes que viene voy a ayunar. No puede. No tenemos un principio de acumulación. Usted no es como su carro, que usted lo para de noche y el carro tiene una cosa negra, así, no sé si alguna vez lo vieron. Eso se llama acumulador o batería. Usted fue diseñado con un aspecto mínimo y básico de acumulación, porque usted fue diseñado por Dios para depender absolutamente de Él y de sus fuerzas. Hay cosas que usted no puede acumular. Hoy no puede salir y caminar y mañana evitar caminar porque caminó hoy. No puede mandar una caminada por fax para que alguien que no puede caminar camine. Cuando Dios nos dio la vida, no nos dio para que nosotros seamos acumuladores de esa vida, sino que Dios dice, si tú quieres que esa naturaleza que te he dado esté siempre activa, vigorosa, expresiva, y manifiesta, debe de estar sometida todos los días a entrenamiento. Usted no puede decir, me entrenaré hoy porque el mes que viene no podré, porque entonces allí sí no entenderíamos nunca cuando el escritor a los hebreos habla de la disciplina. Hay cosas que Dios nos ha dado para que las hagamos como la vida que nos ha sido diseñado. Hemos sido diseñados. Dios nos participó de su naturaleza. Y es por eso que el apóstol Pablo se convirtió en un apóstol que enseñó a los santos. Que Él les enseñó cumpliendo los principios del nuevo pacto, partiendo de la base de que todo lo que Pablo hablaba por el Espíritu producía en las personas un efecto espejo. Entonces, cuando usted habla la verdad de Dios a personas nacidas en la verdad de Dios, esa verdad es como un abismo que llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Cuando la Biblia dice, a todo lo que yo te envíe, tú irás, eso da implícito de que Dios conoce la naturaleza que Él nos ha dado. Ahora, si nosotros hemos de expresar al Hijo en este tiempo, la pregunta es, ¿qué se supone? Que debería de haber un enfoque basado en nuestra naturaleza, no en nuestra teología, en nuestra naturaleza. He encontrado por lo menos 15 cosas que deberían de verse para que yo dé síntomas de que estoy siendo entrenado de la manera apostólica y correcta. Tiene que haber evidencias, aprobados. ¿Cómo se aprueba? Con evidencias. Usted no puede aprobar diciendo, no, yo sí sé, no, tranquilo, profe.
Yo a eso me lo sé todo. No, vamos a ser puestos bajo la presión. Y no voy a hablar de vigor ni de presión, porque eso ha sido hablado de manera tan extraordinaria que no hay que hacer nunca llover sobre mojado, porque lo dicho por el Espíritu, dicho está. Sencillamente quiero hacer alusión a que si nosotros no nos podemos ir de esta escuela sin tener una evidencia, aunque sea disparada de manera rápida. Y no es que hacemos una lista numérica porque habitamos una mente humana que enumera, pero no es que tienen que ser en el orden, sino que las enumeramos para que algo pedagógico funcione como un espejo, para que tampoco seamos, como se nos enseñó esta mañana, misticista, aunque somos místicos, misticistas. Que somos muy pendulares a veces. Pero acá lo bueno es que usted no está recibiendo una palabra de algo que usted tiene que decir, yo no puedo. Usted no lo puede en una naturaleza que está muerta. Pero Pablo dice, todo lo puedo. Yo me acuerdo, ahora me acuerdo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no es un versículo. Es por eso que el paradigma de la enseñanza tiene que ser cambiado en nuestros días. Uno cuando escucha y cree que David le ganó a Goliat, ¡oh, qué tremendo! ¿Cómo David le ganó a Goliat? Hasta las empresas tienen en sus libros empresariales cómo David le gana a Goliat, poniendo a David chiquito y a Goliat grande. Eso solo existe en la cabeza de un hombre natural. Goliat no tenía la más mínima posibilidad de ganarle a David. Es más, yo soy de los que creo que todos los amigos de Goliat eran unos mal llevados que mandaron a Goliat a la muerte. Se querían deshacer de Goliat. No tenía posibilidad. Era una persona grandota, tenía una enfermedad de la glándula pituitaria, era una cosa grandota que no se podía mantener sola, veía doble. Yo hice números, pesaba como 500 kilos entre carne, vino y sangre y bronce, no tenía posibilidad. Para mí que se deben de haber cansado de Goliat y lo mandaron al frente. Adelante una persona ágil que se había pasado la vida haciendo puntería. David era de las personas que podían pegarle un cabello a 30 metros. David pertenecía al movimiento ágil, él había aprendido a ser ágil, movedizo, no había posibilidad. Ahora, si usted quiere enseñar una historia desde lo natural, la puede enseñar. Pero sabe una cosa, a eso se le llama más que victorioso. Nosotros no podemos decir que somos más que victoriosos y decir que David no tenía posibilidades. Es desde donde usted está viendo la victoria. Era muy desigual la batalla. Pobre Goliat. Claro que para la mente natural que mide así es muy grande, pero el que mide conforme a la medida de Cristo y de sus fuerzas. Amados hermanos, oramos para que Dios active la memoria. Tú estás en sus memorias. Tú no naciste en esta tierra por una improvisación. Y la vida del Espíritu lo que va a traer a ti son memorias, son acciones y reacciones. Me gusta esa expresión que el apóstol dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón. La pregunta es, si nunca se vio, si nunca se oyó, ¿a dónde están? Están en las memorias eternas de Dios, propias de su naturaleza, la cual Él nos ha hecho participantes.
Estaremos por un lapso de tiempo en esta tierra, 90, 100, 110 años, 120, ¿quién da más? 130, 140 por allí. Pero hemos de vivir un corto tiempo en la tierra, y ese tiempo no está para ser ni llorado ni lamentado. Viviré para que la mente de Cristo traiga toda la información Cristo a mi vida para cumplir la labor de expresar al Hijo. Nosotros no somos meditabundos, somos personas saliendo de una amnesia. Esto se parece a las novelas que yo veía cuando era chico, que mis hermanas veían. Todas las novelas cuando yo era chico, era una chica, empezaba así el primer capítulo. La chica se iba a casar, había un accidente, la chica se golpeaba la cabeza y perdía la memoria. 4 años duraba la novela. ¿Cómo terminaba? La muchacha golpeándose la cabeza, recobrando la memoria y casándose. Señores, eso pasó con nosotros. Cuando esto empezó, fuimos choqueados, perdimos la memoria, pero el tiempo de la consumación en Cristo está llegando. Hay una iglesia que se está chocando con la verdad de Dios, y la verdad de Dios no es una nueva doctrina. La verdad de Dios es que la memoria de Dios ha sido puesta en ti. Estas casas apostólicas vienen a sacarnos de una amnesia. Usted no es un tonto, solo tuvo un accidente traumático. Ahora los que están arriba están muy silenciosos allá arriba. ¿Cuántos están recobrando la memoria allá arriba? No, hermano, es que yo cuando me acuerdo lo que mi papá me dijo, lo que me dijo el pastor. ¿Sabes una cosa? Dios te va a librar en tu vejez de enfermedades seniles. Usted no terminará anciano hablando estupideces. Usted no terminará anciano depositado en un hogar a donde nadie lo quiere tener. Las personas que son activas en la vida de Cristo van a tener una memoria tan eterna que ante el último día de vida, aunque tus brazos ya estén viejos, aunque la cabeza peine cana, tu memoria en Cristo será activa. Serás un hombre y una mujer de proverbio. Hablarán los asuntos eternos. Nadie se querrá ir de tu lado, porque saldrán de ti palabras eternas que van a enseñar a tus hijos. Cuando mi madre murió, nadie la quería dejar sola. Mi mamá profetizó hasta el último minuto de su vida. Mi mamá estaba enferma de un cáncer en el páncreas. Estaba con un padecimiento fuerte. Y un día se levantó y dijo a los 8 hijos: el Señor viene a buscarme. Pero yo le dije: déjame 3 días para despedirme de mis hijos. Y el Señor le dijo: está bien. Así que nos llamó a todos, hijos, nietos. Nadie nunca pensó dejar a mi mamá en un lugar a donde alguien lo acompañe en su muerte. Cuando tú tienes una voz profética que Dios está hablando, nadie querrá irse de tu lado mientras que tú estés en esa caja. Nos despidió a todos, oró por todos. Esto fue hace ya algunos años. Mis hijos eran niños, se acuerdan hasta el día de hoy. Oró por todos, dio palabras de bien, nos animó a todos. Yo tenía que ir a predicar a Brasil y me dijo: ni se te ocurra no ir. Que así piensa la gente de Dios. Esto es, te lloran 2 días, pero esto no se trata, nada se va al cementerio. Porque nosotros quedamos en la gente en forma de memorias eternas. Cuando pasaron 3 días, mamá nos llamó a mis hermanas mayores y le dijo: ahora sí. Así que mi mamá, sentada en la cama, así se murió. Paz, paz,
paz a todos, paz, y se durmió. Tus días están determinados a donde tú y yo cultivamos y entrenamos nuestra memoria. Dime de qué te recuerdas con lujos de detalles y yo te diré cómo serán el final de tus días. Dime qué historias relatas con detalles y cuántos años tienen, y usted no necesita tener a un profeta delante suyo que le diga cómo será su día. Dime tus memorias, te diré cómo terminan tus días. Hagan esto en memoria de mí. Era algo más que comer un pan. Era creer que la vida de Cristo incorpora una naturaleza informante en nuestras vidas. Dios mío, ese reloj se multiplica. Dios. Gracias porque ya tenía que terminar. Y eso no fue un ángel, ese fue el que administra acá. ¿Cuántos de ustedes quieren saber algunas cosas que debería de estar manifestando una persona que está sometida a la enseñanza apostólica y espiritual? ¿Sí? No son enseñanzas, son evidencias. Pablo decía que él llevaba las marcas. Tales marcas característica número 1, usted póngala cuando usted quiera, porque ponemos uno para escribir, pero son todas funcionando a la vez. Encontramos que las personas que están siendo enseñadas apostólicamente y están recibiendo la vida son altamente flexibles y han marcado su línea de flexibilidad. No voy a hablar de árboles ante tan semejante enseñanza. Solo decirle que hace una semana acabo de terminar con un gran gigante personal. Tenía un terreno con un árbol de 50 metros. Yo cuando lo compré fui tan ingenuo que me creía que estaba haciendo un gran negocio. Casi ni el terreno vale lo que me costó voltear el árbol. Pero ¿sabe de qué me sirvió el árbol? Porque los hijos de Dios aprendemos de todo, para ver cómo se demuele el orgullo humano. Llamé, es un eucalipto. Llamé a más de 10 personas, todos me decían por teléfono: ¡sí! ¿Cuándo voy? El martes. Cuando llegaban, le voy a relatar cortito porque no tengo tiempo. Miraban el árbol. No puedo. 15 personas. Exagerar para mí es mentir. 15. 1, 2, 3. ¿Cuál es la peligrosidad de ese árbol? Que es poco flexible. Y no hubo mejor ingenioso que hicieron casas alrededor del árbol. Así que había solo una franja donde el árbol podía caer y la peligrosidad era tremenda. Entonces el que cortó el árbol tuvo que estudiar el árbol para ver a dónde estaba el punto de su flexibilidad, hasta dónde el árbol se dobla y hasta dónde no se debe de doblar. Yo con tan cara enseñanza la usufructué. Estoy hablando de miles de pesos. Pero el problema había que solucionarlo, porque cuando un árbol es inflexible, hace correr riesgo de muerte a otros. Cuando se nos dice que nosotros éramos, hablando acerca de Cristo y del Hijo, que somos árboles de justicia, plantíos del Señor, eso implica una alegoría, una enseñanza
¿Cuál es el punto hasta donde tú te doblas y eres flexible? ¿En qué cosas? Si vamos a expresar al Hijo, ¿en qué cosas tenemos que ser contundentes y qué cosas podemos negociar por causa del Hijo que estamos expresando? Si yo estoy siendo enseñado por naturaleza, y me gustaría volver a este punto, pero no se puede, no hay tiempo, pero la flexibilidad de esa naturaleza aprendió Pablo. Pablo aprendió cuál era el punto de la flexibilidad, qué cosas se pueden negociar y qué no, por causa de que el evangelio llegue a todos. Miles de personas hoy han sido espantados de nuestras congregaciones porque los hijos, las congregaciones no encuentran el punto de flexibilidad. Cuando Pablo dice a todo me hice todo, con el propósito de ganar a muchos, él no estaba diciendo algo que había leído en un libro, él estaba expresando algo que estaba en su naturaleza. ¿Sabe usted lo que es tener la vida de Dios? Y aprender que si yo estoy siendo instruido por la vida de Dios, no soy persona que me quiebro tan rápido, sino que aprendo a ser flexible. No voy a decir más que eso, pero ser flexible en los asuntos de la fe. ¿Por causa de qué? Por causa del cuerpo. Habría parte de su vida que se secarían en horas si nosotros no nos movemos. Ponga una persona en una cama demasiado tiempo sin movimiento. Fuimos pensados para tener movimiento. Tenemos un diseño basado en movimiento y en flexibilidad. Debe de venir a nuestra memoria de que usted fue diseñado para encontrar el punto justo de flexibilidad y de fundamento para que esta generación pueda expresar a Cristo. Porque hemos sido rígidos en cosas que son absolutamente inútiles. Así que, ¿qué persona usted tiene adelante cuando está siendo enseñada? Cuando una persona está recobrando la memoria y la enseñanza apostólica llegó, encuentra su punto de flexión y conoce la doctrina, como se nos enseñó recién, las escrituras. Y Pablo, por causa de este entendimiento, no se podría entender desde una doctrina lo que Pablo hizo. Por eso es que hay personas, que hay versículos y hojas de la Biblia que dicen, no, de esto no se puede predicar. De todo se puede sacar enseñanzas en las escrituras y en las cartas apostólicas, siempre y cuando nosotros portemos lo que aprendemos por naturaleza. Voy a solamente nombrar algunas y dejarlas allí para que la veamos. ¿Qué es lo que se espera de una persona expuesta a una enseñanza apostólica que apela a la naturaleza y no a la pedagogía mental humana? Número 2, se convierte, no voy a decir nada nuevo, en un colaborador de Dios, pero esta colaboración se expresa a las personas. Nosotros hemos confundido dos palabras, por lo menos en español: cooperar con colaborar. ¿Sabe cuál es la diferencia entre cooperar con alguien y colaborar con alguien? Que la cooperación se da en tiempos de tranquilidad y calma, pero la colaboración se desarrolla en tiempos donde los asuntos se ponen violentos. Para esto habría que considerar algunas cosas que no tenemos el tiempo. Por lo tanto, una de las razones por la cual cuando la iglesia o las congregaciones o los equipos apostólicos pasan por diferentes situaciones, usted fíjese cómo los equipos apostólicos en Hechos de los Apóstoles cambian de dinámica por sí misma.
porque ellos tenían una mente de cuerpo. Debía de colaborar el que estaba mejor, el que estaba en mejor estado y el que estaba mejor entrenado. Cuando Juan Marco entra en crisis, él se tiene que volver. Pablo no está de acuerdo de continuar con Juan Marcos. Ellos no se tomaban esto personal. Juan Marcos no odió a Pablo, ni Pablo se enojó no, porque se prioriza por causa del entendimiento por naturaleza. Se prioriza que al viaje debe de ir el mejor. ¿Cuántos creen usted que la vida del cuerpo es mayor a un partido de fútbol? Bueno, mire la pregunta que le estoy haciendo. ¿Cuántos creen que la vida del cuerpo de Cristo es mayor en términos que se pueda medir que un partido de fútbol? ¿Por qué aceptamos que en un partido de fútbol alguien sea sacado y otro sea puesto? Porque la naturaleza del deporte prevé eso. Es más, si usted observa la silla de los suplentes que están así, esa cara dice: yo me entrené para que alguien ande mal. Y cuando uno se lesiona o alguien lo echa, por fuera la cara está seria, pero por dentro se activa aquello para lo que fue entrenado. Los movimientos dinámicos de los equipos apostólicos, los movimientos dinámicos de los presbiterios y de las personas que avanzan, cuando están enseñadas eclesiásticamente, apóstol, obispo, pastor, comisión directiva, hermanito, el hermanito que compró el templo, el hermanito que compró el ladrillo, el hermanito que ofrenda siempre, y ahí forma usted un equipo rígido, que es una cosa que solo cabe en la cabeza de nadie. ¿Quién le dice a una persona: favor, este domingo se puede retirar de la organización? Porque lo veo medio y no da. Esto es alta competencia. No. Ahora con los WhatsApp, aguántese los WhatsApp del diácono. ¿Qué le pasa? Pastor, yo que estoy desde el principio. Yo que lo visité, y no te digo nada si un miembro se va de la iglesia, el pastor empieza con su lista. Yo que te prediqué el evangelio. Yo que te fui a visitar al hospital, y nos empezamos a cobrar como si esto fuera un banco a donde todos nos empezamos a cobrar. Yo te prediqué, yo te oré, yo te di un ladrillo. Yo he tenido que estar en reuniones de comisiones donde le dije una vez a un anciano: ¿usted puso los ladrillos para este templo? Sí, favor de llevárselos. ¡Favor! Diga conmigo: flexible, colaborador. Yo debo de colaborar con todo. Cuando tengo y cuando no tengo, debo de tener una colaboración dinámica. Pero si yo estoy siendo enseñado a la lección bíblica, seré un duro de domar, seré una misión imposible, tendré todas las películas duro de domar, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si estamos siendo enseñados por la vida del Espíritu, sabremos decir que hoy está el mejor. Fíjese cómo dice Hechos. Y el Espíritu dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo. Siga leyendo. Después es Pablo y Bernabé. Y Bernabé no anduvo: ¡ay, Pablo, qué tienes conmigo! Ellos aprendían por naturaleza. No se ofendían porque los hijos no se ofenden. No se ofenden porque no tienen la capacidad de ofenderse. ¿Sabe usted qué significa una persona amable? Alguien que es fácil de amar, como caramelos masticables, porque son fáciles de masticar. ¿Usted ha visto el cuadro de la cruz? Cuando Jesús dice: Padre, perdónalos.
¿Se dieron cuenta que Jesús no se lo tomó personal? No fue Jesús a hacer un curso, 7 pasos para perdonar. Porque Jesús nunca se sintió agredido por ellos. Dijo, Padre, perdónalos, conmigo no es el problema es contigo. No es, acá estoy en la cruz. Y bueno, esta es doctrina que hemos inventado. Te suelto, te libero, te dejo ir. Eso suena más a diablo que a hijo de Dios. ¿Quién es usted para soltar? ¿Quién es? Mire, hermano, ¿sabe qué sale lo más barato de una ofensa? No ofenderse. Cuando somos enseñados desde nuestra naturaleza y de nuestras memorias, la ofendibilidad baja y lo que se expresa es Cristo. Estoy terminando. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie porque debo de terminar. Y cuando usted está de pie, a mí me da no sé qué y tengo que terminar. Diga conmigo: cuando soy enseñado religiosamente, coopero. Pero cuando soy enseñado por el Espíritu, colaboro, trasciendo la línea de la cooperación, soporto las situaciones y hago que la obra sea llevada a cabo en mis días. ¿Qué se espera de alguien que está siendo recordado por el Espíritu? Para que quede grabado, se convierte en un ser comunicador. No necesita un apóstol que le esté diciendo, mande informe, comunique. No, es comunicador porque la esencia de una memoria espiritual comunica, es comunicativa. Comunicamos porque todos estamos en el mismo negocio. La pregunta es, ¿se considera usted por el Espíritu una persona flexible, comprometida, colaboradora, comunicativa? La palabra competente, ministro competente, la palabra competente significa que si yo no puedo, otros tampoco podrán. De ahí deriva la palabra competencia. No es una actitud orgullosa enseñada por la carne, es algo del Espíritu. Yo todo lo puedo porque Cristo lo pudo. No es que no se mira de una manera natural. Si yo no puedo, usted no va a poder. No es natural, es espiritual. Competente es, yo lo debo de poder en Cristo para que nuestros hijos lo puedan en Cristo. Eso se espera de alguien que está siendo enseñado por el Espíritu. Personas disciplinadas. Las iglesias cobran dinámica de trabajos semanales, mensuales, semestrales, y es una lucha contar hoy con la disciplina de la gente. Las personas se disciplinan para todo en la vida, para su trabajo, para la escuela de los niños, pero no se disciplinan para los asuntos eternos. ¿Sabe por qué? Porque la disciplina de los asuntos eternos va a socavar toda disciplina que haya sido enseñada humanamente, y solo podrá ser la disciplina que sale de nuestra naturaleza. Por lo tanto, yo no te pido que usted sea disciplinado porque lo está oyendo. Haga memoria, usted era en la eternidad disciplinado. Después se olvidó, pero Cristo en la cruz nos volvió a dar vida y nos la dio en abundancia. Levante su mano. Es clave para expresar a Cristo que todos nosotros le demos a las demás personas un valor extraordinario. Hermanos, eso no está a flor de piel, eso está en tus memorias. Entrénate a decirle a las personas lo que valen para ti. Está dentro de ti. Solo hace falta que... Hay personas que dicen, yo no sé ser agradecido. Comience a agradecer. Yo sé que el Señor me llamó a predicar, pero no sé cómo hacerlo. Vaya y predíquese solo, óigase solo, sufra solo, para que después sufran menos los demás.
Entrenes, diga conmigo, me voy a entrenar. Pero no para incorporar, sino para expresar. Sino para expresar. Yo no sé orar, dicen las personas. Graba tu oración a sola y hazla que un padre espiritual te la oiga. Estoy orando bien porque me estoy entrenando. Para que dejemos el oh Padre. Diga conmigo, debo de darle valor a las personas. Eso está en tus memorias, diga conmigo, eso está en mi memoria. Nada más que estoy medio amnésico. Dígale al que está a su lado, en mi naturaleza Dios puso una persona dinámica que cuando camina dobla las rodillas. Te da la mano como si tuviera un pescado en la mano. ¡No! ¡Saluda bien! Me voy a entrenar para saludar. Acá estoy. ¿Cómo está? Ahí estoy. Como Dios quiere. ¡No! Dele la mano al que está a su lado y que se sienta que está vivo. Esa no es una conducta, esa es una naturaleza. Vamos, repita conmigo y termino. Seré una persona con intenciones claras. Voy a creer que cada acción que haga sumará al propósito eterno de expresar al Hijo. Voy a comenzar a valorar cada persona que está cerca de mí como mi próximo vínculo para producir en la tierra la vida del cuerpo. Señores, eso no está detrás de un manual, eso está dentro de usted. Alabe al Señor, adore a Dios. A ver cómo lo sabe usted decir. A ver los de allá arriba que son maravillosos. Levanten su voz. Declara con tu palabra: yo estoy recobrando las memorias de Cristo. No estoy aquí para recobrar la memoria de lo que me dijo mi padre, de las basuras que me dijeron mis amigos. Yo no tengo presente las maldiciones que me dijeron aún dentro de los ámbitos llamados cristianos. No, estoy aquí porque Cristo me trae a la memoria los asuntos eternos del Padre. El Señor sí que recobró la memoria y dijo en su última oración: la gloria que yo tuve cuando estaba contigo. ¿Cómo supo Jesús que era el Cristo? Porque tenía un gran maestro, tenía la naturaleza que le había sido dada por el Espíritu. Y cuando fue a las Escrituras, encontró el testimonio externo. ¡Ah! ¡Ese soy yo! El Espíritu del Señor está sobre mí, como por un espejo. ¡Ah! Y así los hijos, por el Espíritu y por la palabra, recobramos la memoria de lo que fuimos desde la eternidad. Usted es solo una visitación en la tierra, es un embajador que está pasando con información secreta. Usted está en la tierra con una misión secreta, como Daniel, que todo el mundo se cree que era político. El único que descubrió para qué vivió Daniel fue Pedro. Daniel los engañó a todos. Los engañó a todos, igual que Moisés. Todo el mundo se creía que Moisés andaba con una vara haciendo milagros. No, Pedro los detectó y dijo: señores, estos hombres no hacían milagros ni entretenían leones. Esto estaban averiguando si la gracia de Dios era para ellos. Y el Espíritu Santo le dijo: ustedes tienen buena memoria, pero no es para ustedes. Pero el Espíritu dice hoy: pero sí es para nosotros. Amén. Gracia y paz de Dios a todos. Amén. Gloria a Dios.